No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda, David y estamos acompañados, como siempre, de nuestro perro Mulder. Que está ahí roncando ya. Que hoy está roncando, sí, efectivamente. Le hemos dado una paliza hoy buena. Sí, porque, bueno, hoy estamos en la furgo y, de hecho, ¿dónde estamos? Bueno, hemos venido a Portugal, como unos catetillos, que no sabíamos entrar, ni pagar peajes, ni dónde estaba la frontera. De hecho, no la hemos visto todavía. La frontera no la hemos pasado. Sí, bueno, esto, a ver. Bueno, vamos a quedar un poquito mal con esto a lo mejor, ¿no? Pero parece ser que ya no hay frontera. Yo qué sé. Es que no, ¿Le han hecho caso a la chungueira esta, cómo se llama? No sé. No hay frontera, pero de verdad. No sé, nosotros íbamos aquí preparados con que teníamos que enseñar, ¿no? De documentación, la documentación de Mulder. Sí, íbamos acojonados porque se nos había olvidado el pasaporte de Mulder. Sí. Verás tú cómo no nos dejan entrar en la frontera, no sé qué, no sé cuánto. Teníamos en una aplicación sus datos de chip y vacuna y demás, pero es que no hemos visto, bueno, estamos en la entrada, ¿cómo se llama esto? No, pero ya estamos más que... Sí, estamos en... ¿Café la Vela o Café la... Café la Vela, sí. Bella. Bella, sí. Con H. No sé cómo se pronunciará, no sé, no tengo ni idea. Pero que no estamos muy lejos realmente de Ayamonte, que es la frontera, por donde hemos cruzado. Pero ya estamos dentro, o sea que sí, ya... Sí, estamos en Portugal. Lo que pasa que, a ver, nosotros aunque estamos aquí acostumbrados... en español, hasta ahora no han hablado, no se han podido hablar en español, ¿no? Pero no hemos visto fronteras. Que estamos acostumbrados a viajar en avión. Sí. Cuando hemos viajado ha sido en avión. Con la furgo... Es la primera vez que salimos con la furgo fuera de España. O sea, sabemos todo. A ver, que en Europa ya no hay fronteras, pero claro, pensábamos que era entre ciudadanos europeos, pero que seguía habiendo una frontera europea. Al menos de ¿no? pedir documentación, ¿no? No claro, sé. A mí me suena que en la Jonquera sí que hay, en la Junquera o como se diga, ahí para pasar a Francia sí que seguía habiendo frontera, ¿no? Pues nada, hemos llegado por el puente este que cruza Ayamonte. De Ayamonte a Portugal, tan contentos. De hecho, no hemos pasado la... ¿Dónde está la frontera? El desvío que teníamos, donde teníamos que pagar el peaje. Sí. Nada más entrar y hemos tenido que dar la vuelta, en fin, como unos catetillos. Darnos de alta en el sistema de pago por... Sí, porque no hemos podido pagar con la tarjeta. Porque la tarjeta no funcionaba. En fin, un rollo y un lío. Pero que estamos en Portugal, estamos en Navidades en Portugal. Nuestras primeras Navidades en la furgo. Sí, efectivamente. Porque yo me he empeñado a todo esto. Sí. Tú no querías salir de la casa. Bueno, yo soy más... Eres más tradicional. No es tradicionalidad, es que a mí es cierto que pensar en... Navidades fuera de casa, ¿no? Navidades fuera de casa, eso es lo primero, sí, ¿no? Al final yo vivo lejos de mis padres y tal, y siempre pues me da un poquito de cosa no ir a pasar las fiestas con ellos, sobre todo porque, bueno, da la casualidad de que el cumpleaños de mi madre es el día 1 de enero, entonces pues me da un poco de cosa no pasar el cumpleaños con ella, ¿no? Pero bueno, lo hemos elegido así y ya está. A mí sobre todo luego también el tema es el hecho de que como no entro en la furgo a la hora de dormir, pues duermo muy mal. Entonces, bueno, también es que acaba de pasar un coche. Suponemos que se estarán filtrando ruidos externos. No están pasando muchos coches. Esperemos que no se filtre mucho, pero algún coche pasará y seguramente se filtre. Y hablando de esto, queríamos pedir perdón por varias cosas del anterior podcast. Que somos muy malos haciendo podcast. Sí, o sea, evidentemente somos malos, somos unos... porque nos enrollamos mucho hablando. Somos unos amateurs haciendo esto, nosotros lo admitimos, no tenemos ni idea, estamos aprendiendo sobre la marcha a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que teníamos, nuestro objetivo era intentar que nuestros podcasts fuesen de 45 minutos como máximo, 50 con todas las canciones que metemos, etcétera, etcétera. Pero en este último, pues como estábamos hablando de una cosa pues muy interesante, todo esto de los libros llevó a bastante debate entre nosotros y tal,
pues se nos acabó yendo bastante el podcast de madre, ¿no? Entonces, pues bueno, quisiéramos intentar que quede un poquito más corto, ¿vale? Y otra cosa por la que también queríamos pediros perdón es porque nos hemos dado cuenta que el último episodio, se escuchaba bastante mal. Entonces, pues bueno, como decimos, pues somos bastante novatos en todo esto, estamos aprendiendo sobre la marcha y, por ejemplo, el tema del Audacity, que es el programa que utilizamos para editar el audio, pues bueno, pues no lo terminamos de dominar. Y a eso se une que se me olvidó poner en el micrófono un filtro que normalmente le solemos poner. Y entonces, pues bueno, pues no hubo manera de, por más que estuve toqueteando, pues cada vez que toqueteaba, cuanto más toqueteaba el audio, pues peor quedaba, ¿no? Entonces, pues bueno, queríamos pedir perdón por todos estos errores. Hemos venido escuchando, aprovechando el viaje, hemos escuchado algunos de los episodios y bueno, pues la verdad que nuestra furgoneta, los altavoces están pa' chope ya. No sabemos si es también culpa de los altavoces, ¿no? Solamente, o que es que estamos utilizando pues unos parámetros incorrectos. Esperemos que a partir de hoy se escuche un poquito mejor. Y bueno, pues pedir perdón si notáis que los episodios anteriores se escuchan muy mal, ¿vale? Hecho este disclaimer, o como queramos llamarlo, vamos con el podcast de hoy, que va a girar en torno a... Pues vamos a seguir después de la claraboya con el aislamiento, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que utilizamos para aislar la furgoneta, el recubrimiento exterior, quiero decir, del friso después, Uh-huh. y el suelo, lo que pusimos en el suelo. Sí, porque o sea, si vamos cronológicamente, pues bueno, lo primero fue comprar la furgoneta, todo lo que nos pasó con ella, arreglamos el interior, o sea, lo acondicionamos, pusimos luego las claraboyas y entonces pues ya llegaba el momento de... O sea, el siguiente paso era lo que es el aislamiento, ¿no? Como ha dicho Esme. Entonces, pues nosotros los materiales que utilizamos para aislar la furgoneta fueron, por un lado, Kaiflex, por otro lado, XPS y por otro lado, un aislante reflexivo. Que bueno, normalmente los que sabéis o sepáis algo de cómo van los aislamientos de las furgonetas, sabréis que no se suele utilizar tanto material, ¿no? Pero bueno, nosotros preferimos pasarnos más que quedarnos cortos y por eso pues instalamos tantas cosas, Sí, ¿no? a falta de uno, pues 3. La primera capa que pusimos fue el Kaiflex. Kaiflex de varias medidas. Utilizamos de 20 milímetros o de 2 centímetros de grosor para lo que son los paños que hay dentro de la furgoneta. O sea, con paño me refiero a todos los trozos de chapa que hay planos, ¿vale? Sí, tipo cuadrados, los Sí. más extensos. Sí, los cuadrados, o sea, Quedan como, no son cuadrados, porque aquí no eran ninguno igual ni cuadrado exacto, pero sí que quedan como trozos ahí grandes, más lisos, digamos, sin nervios ahí, sin claro, tantos recovecos. entre lo que es la estructura, ¿no? Uh-huh. Los paños que quedan entre lo que es la estructura del armazón, digamos, de la furgoneta. Es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Luego, para esos nervios o estructura o como lo queramos llamar, utilizamos Kaiflex de 10 milímetros o de 1 centímetro. Y luego, para unir esos paños de 2 centímetros con los trozos de 1 centímetro, pues lo que utilizamos fue una cinta elastomérica de 6 milímetros de grosor para juntar, digamos que lo que hacía era tapar todos los huecos que quedaban entre un trozo y otro. Eso se utiliza para unir un trozo que has cortado con otro que no hay, porque nunca quedan pegados y siempre hay ahí un hueco para aislarlo todo al máximo y unir todas esas piezas que ha ido pegando. Que usamos este material, el material este elastomérico, pero que al final todos los conocen como el Kaiflex, ¿no? Sí, que es la marca. Sí, no, esto es... Por la facilidad, porque se pega, porque se puede amoldar a la estructura, ¿no? A los diferentes tipos de, ¿cómo decirlo? A la chapa, como sea la chapa, si hay
o una forma con el nervio, Claro. lo que sea. Que es adaptable. Que Esto sí. se adapta a las formas, a las formas de lo que tiene que recubrir, ¿no? Entonces, como las furgonetas pues suelen tener curvas, incluso las Ducato, que que son más cuadradas y tal, pero también tienen curva, o sea, no son rectilíneas, ¿no? Siempre tienen un abombamiento o algo. Entonces, pues, este material, lo bueno que tiene es eso, que al pegarse, pues se adapta perfectamente a Sí, esas formas. se podría recortar bien, etcétera, pero también es cierto que es... Sí, que todo esto no significa que vaya a ser fácil poner. Es más fácil de instalar que otros materiales, pero eso no significa que esté chupado, ¿vale? No, claro, que empleas tiempo, que tienes que medir y que como no hay una sola pieza igual, al final tienes que medir bastante, recortar, amoldarla, meter las manos entre los huecos, que no se hace en un solo día, o al menos no si no quieras estar todo el puñetero día ahí pegando con el caifle, que se nos hizo más pesado de lo que parecía. Sí, que esperábamos que esto nos lo íbamos a ventilar en un día y no fue, o sea, al final te encuentras con que tienes que ir haciendo muchas mediciones, tienes que ir luego, cuando lo vas a poner, ir con mucho cuidado cómo lo vas a poner, que te entre bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que era lo mejor para ese primer aislamiento con la chapa. Sí, que al final, como primera capa, es la mejor, por así decirlo, sobre todo porque te permite hacer un sellado completo de todo lo que es la chapa, porque nosotros teníamos bastante miedo, por lo que habíamos visto en todos los canales de YouTube y tal, que mucha gente decía que si dejabas sin cubrir unos trozos de chapa, por ejemplo, les pasó al son de mi furgón, lo mostraron que le habían salido hongos, efectivamente, por la condensación, no sé qué. Claro, porque solo habían puesto primero en los paños estos que decíamos, entonces no habían cubierto lo que eran los nervios. Claro, pero que ya no es tanto, a lo mejor, cubrir todos los recovecos a los que no puedes acceder con la mano, realmente, para pegar el caifle por dentro, porque aquí había muchísimo, que no era todo liso, sino había muchos nervios huecos grandes que quedaban ahí y para pegarle era complicado, sino que exteriormente se viera todo cubierto. Claro. Y es lo que creemos que sí que hemos conseguido. No sé cómo estará adentro, si habrá hongo ahí. No, pero que no, hombre, no debería por todo lo que vamos a seguir diciendo ahora de las capas, ¿no? Pero bueno, pero sí que el tema, también luego teníamos un poquito de miedo a lo que se dice de los puentes térmicos, ¿no? Porque aparte de lo de los hongos, si tú solamente pones, que creo que las autocaravanas y las camper de marca, lo que te hacen es ponerte efectivamente los paños y ya está, ¿no? Pero una de las cosas que te puede pasar si haces esto es que te cree también unos puentes térmicos, ¿no? Puente térmico es como la chapa por dentro está unida a la chapa de fuera, lo de fuera transmite el calor hacia adentro. Entonces ese era otro de los motivos por los que queríamos dejar todo totalmente cubierto o lo más cubierto posible, ¿no? Para evitar estos puentes térmicos. Que luego, por ejemplo, en el canal de Javier Ordieres, que él también decía que no podía poner... que él no quería poner Caiflex porque si luego pones un tornillo de los rastrales que van a la chapa, etcétera, etcétera, eso crea un puente térmico de la hostia. Recuerdo que decía, un puente térmico de la hostia. Vamos a ver, Javierín, eso tampoco es así, hombre. Un tornillo tampoco va a hacer que te pase la temperatura exterior hacia adentro como si fuese un chorro, ¿vale? Pero es que otro material no hace eso. Claro, es que él, una de las cosas que decía por las que no utilizó Caiflex, sino que utilizaba lana de roca, era precisamente por eso, porque decía que evitaba los puentes térmicos. Pero si atornilla, da igual. Él también atornillaba, ¿no? Entonces no recuerdo muy bien ya. Quiero decir que si hace un tornillo que llega a la chapa, da igual el aislamiento que tenga. Claro, yo supongo que como la suya es una Ducato y las Ducato sí que digamos que tienen un poquito entre el rastrel, o sea, la parte de la capa de dentro de la chapa está un poquito más aislada. No lo sé, no tengo ni idea, pero el caso es que lo decía y ya lo que digo, ¿no? Que el Caiflex te aísla y un tornillo que pongas no va a hacer que te vaya a entrar como si fuese un chorro, yo qué sé. De todas formas, él utiliza lana de roca y es un aislante totalmente válido también, ¿no? O sea, que lo que pasa que, bueno, que nosotros, por ejemplo, la lana de roca no la podíamos utilizar por tema de alergias. Sí, estaba descartada.
completamente. Exactamente. Entonces tampoco, la verdad que sí, se supone que es más barata que el Kyflex, pero luego Lara Mesanza dice también que ella sí que utilizó lana de roca y tampoco le salió tan a cuenta. Pues echaba cuentas y decía, bueno, si es que al final, por lo que me he ahorrado, a lo mejor hubiese sido mejor haber puesto Kyflex, ¿no? Pero bueno, que de todas formas también lo que hay que tener en cuenta es que es imposible cubrir el 100% de la chapa. Siempre vas a tener algún punto en el que te va a ser imposible poner el Kyflex, pues porque, por lo que ha dicho Esme, ¿no? Que a lo mejor por un recoveco que hay es que te resulta imposible meter el Kyflex. Puedes meter el Kyflex, pero no puedes meter las manos para pegarlo. Es imposible cubrir el 100%. Hay que intentar cubrir. Sí, que de ahí que nosotros pusiéramos, ¿no? Claro, el siguiente, exactamente. el Eso segundo también aislamiento. era una de las cosas que nos llevó a decir, bueno, pues vamos a poner también, por ejemplo, otro material. Y el material que nosotros elegimos fue el XPS. El XPS es un material que seguro que habéis visto en cualquier obra por la que hayáis pasado. Son como unas planchas que tienen distintos grosores, los hay de 2, de 3, de 4, hasta de 6, que son machimbradas, se suelen conectar entre sí y lo que se hace en las casas es ponerlas entre la parte de los ladrillos y luego la parte que va a ir, el yeso que va a ir por dentro, ¿no? Entonces, pues se supone que es un material que la gran ventaja que tiene es que aparte de que repele bastante lo que es el calor y el frío, bastante nos referimos siempre dentro de unos márgenes, ¿vale? Pero también repele la humedad. Entonces esto es muy importante porque hay mucha gente que lo que suele poner es el Polispan. Pero el Polispan lo que pasa es que si a eso le cae agua, por ejemplo, imagínate que tú tiras un vaso de agua encima del Polispan, el Polispan va a filtrar ese agua, ¿vale? Y va a acabar saliendo por la parte de atrás. El XPS es totalmente hidrófugo. Nosotros también, para el tema este de las humedades y tal, pensábamos que eso era una ventaja. Y luego, sobre todo, que es un material que, aparte de ser bueno, es muy barato. Porque a nosotros, no sé cuántas planchas acabamos comprando, no sé si fueron 4 o 5 o 6, ¿vale? Sí, era económico. Sí que al final parece corcho, ¿no? Cuando tú lo ves, sí, tú lo ves y es muy ligero y eso también es una ventaja, ¿no? claro, sí, es que no pesaba nada. Si es que todo lo que pusiésemos a lo mejor fue 1,5 kilos, no sé. Y costaría, pues, 20 euros, 25 como máximo, ya os digo. O sea, y no sé, es un material muy bueno. La gran desventaja que tiene es que son planchas rígidas. Entonces, como volvemos a lo que habíamos dicho antes, que ninguna furgoneta es recta del todo, y menos las Sprinter, eso lo que hace es que te complique el ir poniéndolo, ¿no? Ir fijándolo a la chapa. Ese es el gran engorro que tiene este material, pues que tienes que ir cortándolo. Nosotros lo que hicimos fue cortar lamas o trozos para ir encajándolos en los huecos que nos quedaban en los paños, ¿no? Porque en los paños, después de haber puesto el Kyflex de 2 centímetros, teníamos en realidad entre los paños y lo que era los nervios de dentro, teníamos un hueco. Entonces fue por lo que decidimos aprovechar ese hueco. Ya que lo tenemos ahí, vamos a rellenarlo con otro aislante. Y por eso os decimos que pusimos este de 4 centímetros. Teníamos 4 centímetros ahí de hueco, pues pusimos planchas de 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pues ir cortando tiras y enganchándolas entre los huecos que nos había quedado de los paños. Se trataba de encajarla, hacer una especie de puzzle, entonces tenías que ir cortando para que cupiesen bien, que te encajasen en ese hueco que había hasta la chapa, que era un grosor ahí grande, y aunque llevara el Kyflex, pues pensamos que podría ir bien cubrir todo eso. Fue para ese tipo de situaciones. Claro, sí, exactamente. De trozo. Y donde no podías poner o sea, por ejemplo, en los huecos que quedan, los nervios, las costillas, o como lo queramos llamar, la estructura al final de la furgoneta, tiene como unas vigas por dentro y esas vigas están huecas. Entonces, sí, pero que hay como un agujerillo, claro, que no tiene fácil acceso por dentro. Entonces, por esos agujeros metimos el rollo este, ¿no? El poliuretano. Sí, claro, exactamente. La espuma pues ahí esta. Lo que hicimos fue meter la espuma esta de poliuretano que te venden en cualquier sitio. Esta que, bueno, pues es como, te va saliendo como una, no sé, como una especie de churro. Como una espuma de pelo, como una espuma, sí, sí, ¿no? Efectivamente. Pero que luego se endurece. Claro, luego eso se empieza a expandir y se endurece. ¿Qué pasa? Tú empiezas a echarlos y no has utilizado nunca una cosa de estas,
te crees que estás echando poco y eso luego empieza a inflarse y empieza a salir por todos los huecos y tal. Pero bueno, también es cierto que una vez que se endurece, cualquier grieta que te haya quedado entre los distintos trozos de XPS que hayas puesto, pues esto lo que hacía, digamos, de encofrado, entonces te lo dejaba todo fijo. Entonces luego cortabas un cúter con todos los churretes que habían quedado y pues todo el XPS quedaba perfectamente unido entre sí. Y como todavía pensábamos que lo mismo con 2 capas nos seguía llegando, aunque estaba todo bien tapado y tal, lo mismo seguía llegándonos humedad a la chapa y lo mismo sí, nos vamos a provocaba... seguir teniendo frío, ¿no? Pues se nos daba por irnos a la Alpujarra en diciembre, por ejemplo. Sin calefacción. Sin calefacción y pues dijimos, con más aislamiento, menos vamos a poner menos frío. Ahí seguro que no pasamos frío, no, los cojones. Es lo que nos pasó luego, pero bueno. Sí, entonces lo que hicimos fue poner, aparte de todo esto, una capa de aislante reflexivo. La furgoneta, si os acordáis, ya habíamos dicho que traía un aislante reflexivo en los paños, era bastante bueno, era muy gordo, de 7 capas y tal. Nosotros lo que hicimos simplemente fue poner uno de 3 capas, un multicapa, un reflexivo multicapa uno de fino. 3 capas, fino, que era para dejar todo... Claro, todo cubierto, ya todo cubierto. De verdad. Todo el Kaifler y el otro, el XPS debajo. Y esto, el material este que queda como si fuera una nave espacial, ¿no? Efectivamente, parece una nave espacial. En nuestro Instagram subimos una story en su día en la que, pues eso, parecía la furgo por dentro de una nave espacial. Uno que conocía yo, porque todo esto lo hice, o sea, este aislante lo puse en Pinto, en casa de mis padres. Uno que conocen ellos allí y que sabe de construcción me decía, uy, esto es un material muy bueno, esto no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, o sea, yo qué sé, ¿no? El caso es que a mí la sensación que me daba, porque todo esto era enero en Pinto, en Madrid, y hacía bastante frío. Entonces, cuando yo tenía puesta simplemente el Kaiflex, al tacto me daba la sensación de que la furgo estaba por dentro muy fría por las mañanas. Cuando puse el XPS, me daba la sensación de que estaba, pues, no vamos a decir cálido, pero estaba con más... al tacto se notaba menos frío. Pero cuando puse todo esto, el aislante del reflexivo, que por cierto esto se puso una vez que había metido los cables ya, que había dejado todos los cables puestos, sí, ¿no? Claro, pero eso ya, o sea, como era parte del aislamiento, pues lo contamos ahora. Pues sí que me volvía a dar un poco la sensación de que al tacto quedaba bastante frío, ¿no? Pero bueno, yo creo que no ha estado de más, sobre todo por el tema de esto de aislar ya del todo, que no puedan entrar condensaciones ni nada hacia la chapa, no ha estado de más montarlo y que no tiene luego ningún misterio. O sea, tú... Sí, quizás lo más fácil, ¿no? De poner, sí, porque coges una tira grande y lo cubres todo. Tú coges el rollo, lo pegas abajo. Da igual los nervios y la forma que tenga la chapa. Exactamente. El rollo eran unos rollos de, no recuerdo cuántos metros, pero por 1,5 metros de ancho, ¿no? Entonces, pues ponías en un lado de la furgo, lo pegabas con un celo que hay... Uno concreto, ¿no? Como de plata, así... Sí. Era muy fino el de... Sí, es fino, pero aún así pegaba muy bien, exactamente. Sí. Era... El del Leroy Merlin, sin embargo, el primero que compramos, el primer rollo, se gastó antes de terminar de pegarlo todo. Y el del Leroy Merlin que compré ya no era tan bueno. No pegaba tan bien. Claro, el primero que compramos lo habíamos comprado en el Bricomart. El caso es que ya digo, o sea, esto lo que haces es pegas el inicio en un lado, vas desenrollando y vas poniendo por todo el lateral, vas pegándolo y vas haciendo toda la forma de la furgoneta. O sea, luego la siguiente capa, pues la sobremontas encima de la capa que ya habías puesto y ya está. Y así vas haciendo todo lo que es el interior de la furgoneta, ¿vale? Sí, que al final quizá nos hemos pasado de aislamiento y nos hemos dejado bastante en el aislamiento, porque el Kaiflex no es barato. Sí, el XPS sí, pero lo otro, el reflexivo, tampoco es que sea muy económico porque son rollos grandes y claro, te deja y también dinero. Lo que pasa con el reflexivo es que a lo mejor
te puede pasar, que de hecho nos pasó a nosotros. O sea, que terminas el rollo y a lo mejor te falta muy poquito por continuar, ¿no? O sea, te queda muy poco por cubrir. Entonces tienes que comprarte otro rollo. Y otro rollo, pues a lo mejor te estás dejando otros 50 o 60 euros por nada que tienes que cubrir, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero que aún así, que es lo que yo preguntaba, ¿no? O te pregunté en algún momento, si realmente eso iba a evitar el frío y el calor, porque luego lo hemos padecido, esos extremos de temperatura, que de por sí solo, aunque hayamos puesto esos 3 tipos de aislamiento, no van a hacer que no pases calor o no pases frío. Exactamente, o sea, eso necesita esto no es milagroso. Ventiladores, necesita una ayuda extra de calefacción y lo hemos comprobado en la Alpujarra. Exactamente, o sea, en pleno diciembre. Si tú te vas a un sitio con frío, vas a seguir teniendo frío. La diferencia, esto es como los iglús, ¿no? El iglú está hecho de hielo y el hielo está a 0 grados. Entonces, no significa que... O sea, la diferencia está en que fuera del iglú vas a estar a menos 26 grados. Pero dentro del iglú estás a 0 grados. Entonces, ¿eso, ¿vas a estar en manga corta? No, lógicamente no. Va a seguir haciendo frío, pero no es la misma sensación de frío que vas a tener fuera, ¿no? Esto al final de lo que se trata un poquito es de que, por ejemplo, pues lo que nos pasó a nosotros en la Alpujarra, hacía muchísimo frío, pero la diferencia de temperatura que había entre la calle y dentro hacía menos frío. Se acumula todo dentro. Claro. Como Galaventura lo decía con el calor, que la chapa absorbe ese calor y ahí se queda. Y es cierto. Pero es que el frío al final también por dentro, con la condensación y todo, que además vimos un poquito de hielo por dentro. Sí, exactamente, es que se nos hizo hielo. Había como 2 gotas de hielo en el cristal por dentro. Y que estaba todo helado. Tocabas todo, el agua helada. Es como que se acumula ahí dentro y no sale. Es cierto que está bien aislado, pero por eso lo absorbe y ahí se queda. Claro, y al contrario, cuando hace calor, pues lo que hace es que, claro, la chapa encima, el calor te lo refracta, digamos, ¿no? Hacia adentro, y cuando tienes tantas capas de aislante, a lo mejor el problema que tienes es que no se va a disipar tan rápido el calor como si no tuvieses tanto aislante, a lo mejor, ¿no? Sí, que quizás el aislante en cuanto a acústica, ¿no? Pues de humedad, salvar la furgo de humedad, el Kaifel también era el material mejor contra... Vamos, que no se quemaba, ¿no? Sí, no, es... O sea, ¿Cómo se llama eso? Es ignífugo. ¿Ignífugo? Hidrófugo, bueno, sí, claro. O sea, tú tiras igual que decía con el XPS, ¿no? Si tú tiras un vaso de agua encima de una plancha de Kaiflex, el Kaiflex no se va a filtrar. Claro, y el aislamiento puede que sirva para eso, que no va a evitar el frío ni el calor extremo. Sí, eso está claro. Eso al final, que va a seguir siendo necesaria una calefacción y ventiladores en verano, o aire acondicionado si te lo puedes permitir. O irte al norte en verano y al sur en invierno. Por eso se va la gente, por eso al final hace eso, ¿no? Porque esto no es milagroso, ¿vale? Entonces eso es cierto que hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora, pues bueno, por seguir un poquito con lo que es esto ya no es parte del aislamiento, esto es el suelo, ¿no? Lo que nosotros, el material que elegimos como suelo de nuestra furgoneta. Sí, porque aislar el suelo no pudimos, ya que traía su capa de madera a la ambulancia, estaba bien pegada y no lo quitamos. Sí, está la chapa de la furgoneta, lógicamente. La madera que traía la ambulancia por sí, que la intentamos quitar, pero resultaba que estaba totalmente pegado con la sica esta que habían utilizado para el resto de cosas y que era imposible quitarlo sin destrozarlo. Y entonces pues dijimos, pues mira, pues ya que está, se queda. Ya que está, se queda. Además tenía, si habéis visto una ambulancia por dentro, el suelo tiene una capa así azul, digamos. Sí, yo creo que también es tipo vinilo. Pero claro, es como fino, a lo mejor de medio centímetro, un poco así blandillo, pero que queda rígido al final, al ponerlo entero. Queda muy bien, sí. Y lo dejamos también. Sí, porque además eso, quieras que no, pues... Ya te aísla algo. Un poquito, sobre todo en la madera, que si se te cae algo, pues ya se va a quedar ahí, ¿vale? Pero nosotros pusimos encima otra madera. Claro, sí. Nosotros queríamos, en un primer momento, el aislante este que traía la furgoneta, queríamos haberlo puesto por el suelo.
pero no nos... Quedaba irregular, Claro, no quedaba al firme. poner la madera esta, o sea, dijimos, ponemos eso y encima una madera. Pero Y esa madera, pues ya, digamos que hace tipo sándwich. Sí, pero la madera hubiese tenido que ser bastante gruesa para salvar esa irregularidad. Entonces, claro, sí. lo descartamos. Pero aún así lleva bastantes capas el suelo. Sí, porque sigue teniendo esa... O sea, vamos a enumerar. Entonces, tiene la capa esta de madera primera, tiene otra que le pusimos nosotros. Bueno, tiene entre medias el vinilo este raro que el tiene. Vinilo ¿vale? este raro. Luego nuestra madera. Uh-huh. Y el pusimos de suelo de lamas, uh-huh. que también es vinílico, se le dice, creo. Las lamas vinílicas estas, sí, las losetas vinílicas. Sí, que es grueso, parece rígido, pero también es más flexible que podría ser el... ¿Cómo se llama? El parqué, ¿no? El parqué, claro, sí. Simula el parqué, claro, pero más fino y más flexible. Y más bonito. ligero sobre todo. Simula eso, porque parece madera. Sí. Hay muchísimos tonos, muchísimos diseños. Pero elegimos eso porque también, bueno, también está en rollo completo, que es una especie de... Sí, tú puedes comprarlo por rollo, que lo ponen mucho en la furgoneta, porque vale. Lo cubre entero, no hay hueco de lamas al unirlas, como nos ha pasado a nosotros. Sí. Pero es más fino también, ese rollo vinílico. Entonces decidimos esta. En lamas vimos un tono que nos gustaba, además estaba en oferta. Sí. Y lo cogimos. Pensamos que iba a ser fácil porque estaban como encajadas, ¿no? Al final. Es machembrado. Sí. Va machembrado. Y al cortarlo parecía que se iba a poder cortar bien. Con el cúter nos dijeron, además, porque no es rígido del todo. Claro. Se ve firme, se veía pues resistente. Sí. Puesto, ¿no? Una vez asentado, es resistente. Sí. Pero se puede cortar. Se podía cortar, claro. Y un poco, quedaba un poco flexible también. Y es lo que elegimos para poner. Que sí, que ha quedado bonito. Lo pusimos mal. Eso es lo primero. Claro. ¿Cómo no? Porque al encajarlo y al cortarlo no nos fue tan fácil, ¿no? Sí. Sobre todo al cortarlo con el cúter, era complicado, no quedaba recto del todo, para hacer la forma en algunos huecos. Bueno. Y volvemos a lo de siempre, que es que la furgo de por sí no es recta. O sea, es que el contorno de la furgo es curvo, es como un tonel, ¿vale? Pero bueno, o sea, tanto para arriba como para longitudinalmente. Entonces, claro, nosotros no nos dimos cuenta de eso. Entonces, no te queda recto, ¿vale? O sea, tú lo encajas lo echas hacia la pared, pero te va quedando un poquito, digamos, en diagonal. Te va haciendo una especie de recta que no es un ángulo de 90 grados, ¿vale? Claro, y que al encajarlo, el machembrado por un lateral y por otro, cuando ibas poniéndolo, ¿no? Tienes que encajarla con la pieza que está al lado y con la... Y con la siguiente. Con la otra que hay puesta. Va adelante también. Exacto. Y a veces no encajaban bien. O se movían un poco una vez que los has sentado. Porque eso, tienes que ir pegándolo, tienes que echarle. El producto que nosotros utilizamos para que se pegara al suelo y encajarlo, darle ahí fuerte para que se pegue. Entonces, a veces no lo encajamos bien. Sí. ¿Cómo se llama la cola esta que no, era Sika. Lo que pasa que, a diferencia de la Sika que utilizamos para las claraboyas, esta era la Sika normal que te encuentras adhesiva, en el ¿no? Adhesiva era pegamento adhesivo de la marca Sika. En principio se suponía que tenía que... O sea, esto es lo que te ponen, que te pega un buzón en una pared y se supone que no se cae, ¿no? Sí, pero a nosotros se nos ha despegado. A nosotros se nos ha levantado el suelo. Sí, además algunas lamas se nota que ya están un poco más levantadas y desencajadas de la de al lado. Entonces, en ese sentido, mal. Sí, la verdad. Esto lo habíamos escuchado nosotros a Kakinen, que lo había dicho en algún podcast de alguien, no recuerdo de quién, pero claro, nosotros dijimos, pero bueno, si tienes puestos muebles encima... Hombre, volando pues no van a salir. No tiene por qué levantarse, ¿no? El problema son, claro, las que no están, o sea, que siempre va a haber lamas que no tienen nada encima, y esas son las que se están, digamos, se han despegado, o sea, la Sika se ha despegado, y se están, pues... claro, como que se están desencajando unas con otras. Exactamente. Y parece que ya que están un poco sueltas y hay huecos entre ellas. Claro. En fin. Entonces, a lo mejor si hubiese que volver atrás, a lo mejor hubiésemos puesto... Sí, pero que es complicado elegir un material para el suelo, igual que para las lamas que ahora diremos.
el friso y igual que otras muchas cosas. Es que al final los materiales sí que hay específicos que son más ligeros, etcétera, etcétera, pero no puedo utilizar, no hay gran variedad. Ujú. Es como lo del baño, que ya lo hablaremos en su momento. Sí, Para recubrir el baño por dentro. para recubrir el baño también. Nos encontramos con que muchos no estaban indicados para baño y para agua. Ujú. Y que no hay tantos materiales. Entonces esto nos pareció una buena opción y sobre todo por económico. Ujú, Porque lo encontramos en oferta y nos gustaba el color, era el que estábamos buscando. Y que decimos económico, pero esto no significa que cueste 20 euros. Es que económico... O sea, que te cueste poner el suelo 20 euros, no. Esto nos costó 100 y pico euros. Económico también. Dentro de lo caro que es. Todo. Claro, es que lo que pasa es que este era más barato que a lo mejor otras que había. Sí, que estaban en oferta porque quedaban pocas cajas. Sí, exactamente. Era prácticamente esa. Bueno, ese era el suelo. Y luego, pues ya lo siguiente que pusimos pues fue el friso. Nosotros elegimos para las paredes friso de madera, el friso este machembrado que te encuentras en cualquier gran superficie. Sí, queríamos utilizar uno que no fuese muy caro porque lo mismo. Aquí te deja otro pastón que además necesitas bastantes lamas, bastantes, ¿cómo se llaman? Los conjuntos de... ¿Lo venden por cuánto? ¿6, 7? ¿7 lamas de...? No, son 10. Los paquetes 10 paquetes, ¿no? De 10. Eso, de 10. Y que sí, que son largos, etcétera, etcétera, pero nosotros queríamos cubrir toda la furgoneta, techo y paredes. Sí. Y se nos iba a ir bastante, y puertas. Y puertas, exactamente. Y claro, pues vimos uno en no sé dónde. Habíamos visto primero uno en el Bricomart que nos gustaba, pero cuando fuimos a por ello acababan de cambiar de distribuidor, entonces ya no estaba ese y ya pues si antes costaba 18 euros, ahora el que tenían mínimo de precio te salía por 35. Sí, ya no tenía el mismo, es que claro, nosotros íbamos viendo antes de empezar a camperizar, fuimos viendo todos los materiales y cuando íbamos a comprar pues ya habían cambiado o había subido de precio, que es lo que pasó. Coincidió con la subida de precio generalizada que empezó a haber después de la pandemia. Y el fuera de stock. Y el fuera por de ejemplo, stock, claro, como el fregadero. Como el fregadero. El fregadero, sí, que luego que nos quedamos también sin el que habíamos visto. Al final lo acabamos comprando, sí. Sí, pero que era otro, muy parecido, pero era de otro distribuidor. En fin. Que nos vimos que con la necesidad de encontrar uno más económico, donde teníamos en ese momento cerca una tienda de estas, de bricolaje. Al final, o sea, no, perdón, lo compramos al final en el Heroi. Sí. Y el Heroi, pues, perdona, igual que hemos dicho antes lo de Javier Ordieres del puente térmico, ahí ya lo avisó. Él ya lo había avisado y él también compró un montón de cajas de lamas, de paquetes de lamas en Leroy Merlin y los devolvió al día siguiente. Sí, es porque cierto. Decía que eran una mierda. Pues ahí Javierín tenía toda la razón. Sí, porque al ser el más económico de todos los que hay, que no es barato, volvemos a decirlo, es que esto eran 19 euros cada... Pero era lo más económico en comparación con otros, que es que de verdad era exagerado el precio. Es que te podías dejar 60 euros por paquete de 10, ¿sabes? Pero el problema aquí era que no encajaban, porque no estaban todos rectos, a veces no encajan unos con otras, el material en sí... Claro, esto lo que yo fui viendo que pasaba, cada paquete venían 10 lamas y de esas 10 lamas, mínimo en cada paquete te venían 3 que estaban o bien combadas, o bien estaban arqueadas, o bien pues no encajaban entre sí. Sí, que era imposible utilizarlas. Era imposible utilizar el 100% de ningún paquete, pero de verdad que es que os estoy diciendo que es que acabamos comprando 15 paquetes entre unas cosas y otras y me fue pasando eso del 30% mínimo en todos. O sea, eran 3 lamas mínimas que había que tirar. Entonces tuve una movida muy tocha en el Leroy Merlin de Getafe, porque esto me pilló ya en pinto. Yo fui al Leroy Merlin, fui a comprar, para empezar, 10 paquetes y pregunté al comercial, oye, si todo esto tengo fallos, o sea, si hay alguna que esté rota, porque tú veías que las esquinas estaban, pues de estar apiladas, cuando las están moviendo y tal, pues que las esquinas se iban rompiendo. Y entonces yo se lo enseñé y dije, oye, esto y tal, si veo que está muy mal, me dijo, no, tú traes las lamas y se te cambian por otras. Bueno, cuando yo llegué con mi 40 casi % de lamas cambiadas, con mi ticket, me llega el que estaba esa tarde, ahí en el Leroy Merlin de Getafe, del Nasica, me dice, ¿y cómo sé yo que tú has comprado esto aquí? Claro, yo me quedé con cara de gilipollas,
tío, aquí tengo este ticket. Pues porque esta mierda no la venden en otro sitio. Claro, exactamente, es lo que le tenía que haber dicho, porque sois los únicos que vendéis esta porquería. Pero el tío me llegó y me dijo, no, es que claro, es que me tienes que traer, aparte del ticket, porque tú puedes haber comprado unas lamas aquí, pero traerlas de otro sitio. Dice, me tienes que traer la etiqueta que viene en el paquete. Y le dije, tío, ¿me vas a hacer volverme a mi casa a por unas etiquetas? Sí, es que si no, no te hago la devolución. Bueno, pues me hizo ir, no es muy lejos, ¿vale? Pero coño, me hizo ir a por las putas etiquetas que venían en cada paquete. Entonces llegué con las etiquetas y me dice, ya, pero es que esto, aquí me traes 24 lamas, o no sé cuántas les llevaba. Me dice, esto son 2 paquetes. Digo, ¿cómo que 2 paquetes? Digo, aquí te traigo 24 porque yo cuando me llevé esto, me dijisteis que me cambiabais 24 lamas. Dice, es que yo no voy a romper un paquete para darte 4 lamas a ti. Bueno, al final, pues esto o sea, a lo que voy con todo esto, por lo que cuento todo esto, es porque aunque es cierto que puse una queja en la tienda y más o menos se arregló, porque yo lo que le decía al tío era, vamos a ver, tú me das un paquete, yo te tengo que traer, me dices que te tengo que traer paquetes completos, pero si de cada paquete sigue habiendo siempre un 30% inservible, llega un momento en el que yo me quedo con 9 lamas inservibles. Y son 20 euros que me como. Y el tío no daba su brazo a torcer. Puse una queja en la tienda. En la tienda me pidieron perdón, sobre todo por lo del tema de lo de las etiquetas. Pero bueno, que me dijeron que sí, que al final tenía que ser paquete por paquete. Pues bueno, pues al final tuve suerte en un último paquete que más o menos vinieron, que al final nos comimos 2. Sí, los que no venían bien, pues se tuvieron que utilizar igualmente y ya está. En trozos más pequeñitos, en otras cosas que hicimos. Pero que no recomendamos comprar estas allí en el Leroy. Y en otros sitios pues no sabemos cómo estará, pero desde luego en el Leroy se las pueden comer ellos. Sí, exactamente. Y luego, pues bueno, lo que fue el montaje en sí, esto normalmente suele ser con unas grapitas y tal. Yo no sé por qué tampoco me iban bien las grapitas. Yo supongo que esto ya fue incapacidad mía. Pero el caso es que al final lo que decidimos fue rastrear y atornillar todas las lamas, ¿vale? Sí, directamente. Así quedaba más fija todas, ¿no? Todas, exactamente. Claro, queda el tornillo a la vista, bueno, pero intentamos que fuese lo más recto posible y que siempre cayese más o menos, o sea, iba midiendo con el metro, cada 4,5 centímetros iba poniendo el tornillo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, claro, porque están debajo los rastreles, ¿no? Claro, luego está debajo. Claro, ¿qué pasa? Que siempre es inevitable que al final acabes pillando en alguna lama, no pilles el propio tornillo que tenía el rastrel. Claro. De abajo, ¿no? Pusimos de rastrel, por cierto, unos listones del Leroy Merlin, que son de 5 centímetros por 1 de grosor. Costaba también 7 euros, al final es lo mismo, pues lo que son los arcos del techo y las paredes, te acabas teniendo que comprar casi 10, acabas dejando otros 80 euros en rastreles, ¿no? El caso es que, bueno, yendo ya a lo que es el montaje, lo que hicimos fue ponerle 2 capas de tapaporo. Yo no lo quería poner así, ¿no? En un principio, como me apremiaba un poquito el tiempo, no quería ponerme a barnizar ni nada, pero vimos que compré en un primer momento un barniz en spray que tiene en el Leroy Merlin, pero vamos, no rendía nada. Al final lo que hice fue barnizar, dar 2 manos o 2 capas de tapaporos y luego una de barniz por los 2 lados y luego lo fui a montar. ¿Qué pasa? Al ir a montarlo me di cuenta, llega una primera cosa, o sea, lo normal es que tú llegues y la pongas en el techo, en el techo, no en el suelo, pones una lama y a partir de ahí empiezas a ir para arriba. Pero ¿qué pasa? Que aquí tienes que contar con los pasos de rueda. Entonces, no vas a tener... Yo empecé antes de atornillar, empecé a poner varias lamas, salvando el paso de rueda, y luego puse ya, una vez salvado el paso de rueda, una entera, ¿no? Pues no encajaban, no sé por qué, no encajaban, o sea, se quedaba una más alta que otra. Claro, yo miraba con el nivel y veía que estaba todo como desviado, o sea, estaba mal levantado de un lado. Yo rompiéndome la cabeza decía, hostia, es que si yo pongo el nivel en su sitio, digamos, quedaba todavía muchísimo peor. Esto luego al final, quien dio con la clave, al final esto lo fui poniendo como pude, más o menos que a ojo vi que quedase más o menos recto. Es cierto que ha quedado recto, sí.
Pero quien dio con la clave de lo que pasaba fue mi amigo José, que me dijo, claro, tío, es que estaba levantado la furgoneta de atrás porque no tenía carga. O sea, evidentemente las ballestas levantan la parte de atrás, entonces la furgoneta nunca va a estar recta. Entonces, Sí, que en la calle, sí, que en la calle tampoco va a estar nunca nada recto. La calle nunca va a vas a estar totalmente recto. nivelada. Que es otra cosa que normalmente se hace tan fácil, lo ves tan fácil Claro, los demás, exactamente. y a la hora de empezar a poner la primera, dices, pero ¿cómo? ¿Qué es recto aquí? Porque no te puedes guiar por el nivel, o al menos nosotros no pudimos. El nivel no podías. Y yo lo que le decía a David es por ojo lo que quede recto. Y a tomar por culo. Que el nivel diga lo que le da la gana, lo que quiera. Pero, ¿cómo está recto? ¿Cómo lo vemos que está recto? Ya está, pues así. Sí. Y luego eso, otra cosa que todo el mundo en los vídeos de YouTube pasa por alto u omite, es cómo consiguen juntar las que van subiendo desde las paredes con las del techo. Sí, cuando llegas a lo más alto de la pared, a lo más alto que puedas, ¿no? Con la lama. Y empiezas con el techo, ¿cómo une eso? Puede que al ser las furgonetas más cuadradas, en estas que hemos visto, cuando son sea más fácil. En esta, como lo pusimos, no fue imposible. A lo mejor da la casualidad de que va justo y es más fácil ponerlo, ¿no? Pero en la Sprinter... O que han hecho lo que nosotros, que es superponer dos, no encajarla, sino poner cubriendo ese hueco que queda entre el techo y la pared. Y no está encajado, pero bueno, pero parece, tú lo ves a simple vista, no se nota excesivamente, digamos. No, claro, sí, esto, lo que pasa es que, claro, antes de ese paso, yo tuve que poner el techo y en el techo me volvía a ver en la misma tesitura, ¿no? Bueno, que resumiendo, que nada ha sido fácil desde el principio aquí, ni aislar, ni rastrelar, ni panelar. En fin, ni el suelo. En YouTube, de verdad, volvemos a decir lo mismo. O sea, nosotros, vale, que admitimos que seremos unos negados y todo lo que quieras. O sea, de hecho, el objetivo de este podcast, sobre todo, de contar todo esto, es pues, advertir un poquito a la gente de que, oye, que las cosas es que no son tan fáciles como se ven en YouTube. Que es posible hacerlo, por supuesto, porque lo hemos hecho nosotros, pero no es tan fácil como... Sí, que no pasa nada si no te sale como el vídeo que estás viendo en ese momento para ayudarte a hacer, a camperizar lo que sea. Que te vas a tener que buscar tus mañas y vas a tener que adaptarte a un montón de problemas que te van a ir surgiendo, ¿no? Porque al final en YouTube es pin, y todo parece que ha quedado hecho en un día. Pero sí, que ni desde el Kaiflex se hace todo tan rápido. Claro. Tienes que enfrentarte a este tipo de situaciones y resolverlas. Efectivamente. Pues nada, pues ahora para la segunda parte, recítame una poesía, anda. Bueno, pues me lo pide así, con ese tono poético. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und schlafe auch unter dem Holunderstrauch, auf dem noch nie ein Stern herunterschien. Ich überall verheert und angespien, ich überall verheert. Estamos con François Villon, o como sí, no tengo ni idea de francés. Es un poema de la balada del concurso de Blois, que no es Blas, no, Blois. Que esto, lo del concurso del Blois, sí, pues. Sí que, bueno, si luego lo explica un poquito. Sí, ahora lo explicamos. Pero el poema es un poco largo y los versos extensos, a ver, lo leo. De sed me muero al lado de la fuente. Ardo como el fuego y doy diente con diente. En mi país estoy en tierra extraña. Junto a un brasero tiemblo al tiempo que me quemó. Desnudo cual gusano, visto de presidente. Río al par que lloro, sin esperanza espero. Encuentro alivio en la desesperación más triste. Me estoy divirtiendo y sin placer alguno. Sin fuerza ni poder soy poderoso. Bien acogido y por todo rechazado.
Nada doy por seguro sino lo más incierto. Todo oscuro me es, excepto lo evidente. No tengo duda sino ante cosa cierta. Por ciencia tengo un súbito accidente. Lo gano todo y estoy como quien pierde. Digo al nacer el día, Dios os dé buenas noches. Tumbado en el suelo, me da miedo caerme. Cuento con qué vivir y no tengo unos chavos. Espero una herencia y de nadie soy heredero. Bien acogido y por todo rechazado. De nada me preocupo y estoy siempre afanado en adquirir riquezas que tampoco ambiciono. Quien mejor me aconseja es el que más me ofende, y del más veraz estimo que me miente. Amigo mío es quien quiere convencerme de que un cisne blanco es un cuervo negro. El que me causa daño creo que es quien más me ayuda. Mentira o verdad, hoy todo me es lo mismo. Todo lo retengo y no sé crear nada. Bien acogido y por todo rechazado. Príncipe clemente, dignaos también saber, que entiendo mucho, sin juicio ni saber. Sigo mi idea y acato la ley común. ¿Y qué más todavía? ¿Qué? Las prendas recobrar. Bien acogido y por todo rechazado. Y este poema, David, tan precioso y tan esperanzador y tan contradictorio. Claro, de ahí viene... Es paradoja pura. Sí, es paradoja pura. Bueno, esto, por dar un poquito el contexto, este era un poeta francés del siglo XV. Se sabe más o menos su fecha de nacimiento, pero no se sabe su fecha de muerte porque no se sabe. Hay un momento de su vida en que desaparece, que no se sabe qué ha sido. ¿No estará vivo todavía? No creo. Bueno, este es un poeta maldito, o sea, lo podemos denominar como un poeta maldito. Sí, la poesía maldita es muy interesante. Es el primero de los poetas malditos. De hecho, bueno, era un tío que se llevaba bien con el lumpen, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, estuvo condenado a muerte. Antes de desaparecer, está condenado a muerte y escribe, que es cuando escribe su testamento. Y la balada de los ahorcados, la balada de los cuando estaba esperando la ejecución en la horca. Efectivamente, mola muchísimo. O sea, que a lo mejor murió ahí, ¿no? En la horca. No. O sea, justo bien llega cuando el día antes de ajusticiarlo, parece ser, o 2 días antes de ajusticiarlo, llega que le conmutan la pena por destierro. Entonces ahí desaparece. Es cuando desaparece. Pero bueno, que es que este había matado a un cura, creo que fue, a un cura o... Algo haría. Sí, de una puñalada en los huevos, ¿vale? O sea, que es el tema... A saber. Que un angelito tampoco era, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque, bueno, yo lo conozco pues por el tema ¿Que te gustaría apuñalar a un cura en los huevos? A más de uno. No a un cura, sino a más de una persona. Pero... Sí, de ahí va el tema, ¿no? Ahora. Sí, ahora vamos a hablar de eso, exactamente. Que bueno, que me gusta mucho porque en los grupos de música Mittelalter, sí, ¿no? la Edad Media, ¿no? Sí, es un tema de grupos alemanes que... Sí, los medievales. Música parecida a la Edad Media. Mezclada con rock y con heavy metal. A mí me gusta mucho. Y François Villon pues suele ser algo recurrente en estos grupos, ¿no? Suelen coger muchas de las adaptaciones al alemán de sus poemas, ¿no? Entonces, todo esto viene porque hace unos días Íñigo, el gran Íñigo Mendía, que esté con nosotros siempre. Que Dios lo tenga en su gloria. No, iba a decir eso, pero no. Que esté siempre presente con nosotros, está siempre en nuestros corazones. Iba sin coña. Ya sabéis nuestra admiración por Íñigo. El gran Íñigo, pues contó en un podcast, dijo consejos para irte con la furgoneta, la camper o la autocaravana en un ferry. Coger en un ferry, ¿no? Entonces una de las cosas que dijo fue, insistiendo en que no había que hacerlo, que él lo había hecho, pero que no había que hacerlo, es que como te cobran según la longitud, y la longitud va de, digamos, de 5 metros a 5,99, pues si tu furgoneta mide 6 metros, pues ya es el siguiente tramo, ¿no? Entonces tú tienes que declarar cuál es la longitud de tu vehículo. Y él dijo... No os recomiendo, o sea, esto no tenéis que hacerlo, pero yo lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que te puede pasar al final? Pues que se den cuenta de que tu vehículo mide unos centímetros más de lo que tú has dicho y que te cobren el recargo.
Entonces, bueno, pues esto lo que pasó es que normalmente los podcasts de Íñigo suelen tener, al menos en iVoox, en la plataforma iVoox, que es donde yo le escucho, suelen tener una serie de comentarios, 3, 4 comentarios. Pues bueno, este tuvo un montón de comentarios, pero lo que más me llamó la atención fue que hubo 3 comentarios anónimos, que no se sabía si era la misma persona o diferentes, pero que estaban girando todo el rato sobre lo mismo. Entonces hubo un primer comentario que se lo echaba en cara que cómo podía decir algo así. Íñigo decía, es cierto lo que dices, yo lo he contado desde mi experiencia. Entonces venían otros 2 comentarios siempre anónimos que seguían dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Entonces yo, que tengo tendencia a ser abogado de pleitos pobres, salí diciendo, vamos a ver, pero que es que este está, ya ha dicho que no hay que seguir su ejemplo. Pero es que encima estaría bien saber si estamos hablando con una misma persona o con 3. Si estamos hablando con un salvador de la seguridad marítima o con 3 salvadores diferentes de la seguridad marítima. También es cierto, pero que a veces cuando hacen comentarios, creo que a mí me ha pasado, si no está registrado, si no te has dado de alta como con un nombre, con algo así, que te ponga como aparece anónimo y tú no te das cuenta. Pero vale, pues a esto es a lo que voy, ¿no? Si tanto necesitas dar tu opinión sobre algo que previamente te han dicho te identificas, que ¿no? Que te están diciendo, esto no lo hagáis, yo lo he hecho, pero no lo hagáis. Pues si tanto, pese a eso, tanto necesitas dar tu opinión, pues identifícate, ¿no? Porque es que aquí... Sí, a ver, de alguna forma, no es que des tu DNI. Claro, exactamente, que es lo que me echaba a mí luego uno en cara. Es que tú tampoco te identificas, porque yo ponía David B. Va a dar tu dirección y tu número de teléfono. No, te voy a dar hasta mi DNI, no te jode, ¿no? Pero es que el tema es, sobre todo, porque ya no sabíamos si era, o yo no sabía si era una persona o 3 diferentes, ¿no? Y estaban diciendo una soplapollez. Al final, a lo mejor tenían mucha razón, no digo que no, pero para mí me parecía una soplapollez, porque es que le estaban echando en cara a Íñigo que es que, claro, que si todo el mundo hiciese eso y mintiese, pues al final el barco podía zozobrar. Vamos, el Titanic quedaba en nada. Dices, los ferries iban a pique, ¿no? ¿Qué estás contándome, tío? O sea, era como, o sea, que, claro, yo le puse el caso de nuestra furgo, ¿no? Dije, mi furgo mide 5,91, con un escalón que tiene y el que pesa 1 kilo, y el portabicis mide 6,04. El peso del portabicis y el escalón son 9 kilos. ¿Tú te crees de verdad que eso va a hacer que alguien no entre, o sea, 9 kilos, perdón, y 12 centímetros, ya digo que se alarga? ¿Tú te crees que esos 12 centímetros y 10 kilos va a hacer que alguien no pueda entrar? Entonces... Pero aparte de eso, ¿se tiene en cuenta el peso global o el número de vehículos? Es que eso ya no lo sé, es que pueden ahí entrar. Está el tema, digo, es que es... Porque hay que por esa regla de 3, espérate, si van unas personas, pues una más delgada que otra, pues tú no puedes, porque zozobra el barco, claro, porque pesa más de 80 kilos. Sobre todo altura, también, ¿no? Es el tema de que si tú llevas lleno el depósito o lo llevas también a la mitad, son 30 kilos de diferencia. O la gasolina que lleva. No hablamos ya de un tráiler que puede llevar 2.000 litros o 1.000 litros de gasoil, claro. ¿no? Entonces, el tema es eso, ¿no? Que me parecía una soplapollez lo que estaban diciendo. ¿Tendrían su base para decirlo o lo que fuese? Pero el tema es que era... O sea, te has puesto a escuchar el podcast y te metes a comentar desde el anonimato y para meter cizaña, tío. Digo, es que no lo entiendo. Y ya no es solamente el caso de Íñigo, que es a lo que voy, ¿no? Por eso decíamos lo de... O sea, el estribillo del poema de... Porque David es por todo rechazado. ¿No? No por eso, o sea, sino no, yo soy más rechazada normalmente. Que la gente... ¿Las contradicciones? No las contradicciones. El enfrentamiento. Toda esta gente que se pone a escuchar un podcast o a ver un vídeo y solamente comenta para decir cosas malas, que tienen todo su derecho, por supuesto, pero bueno, básicamente a lo que me refiero es a los haters. Nosotros, afortunadamente, pues como no tenemos tampoco un perfil en redes que llame la atención para nada, pues no tenemos haters de momento. En mi trabajo sí que tengo una especie de hater, pero bueno, eso da igual, ¿no? Yo también.
Bueno, sí, pero tú son tienes... haters con cara. Claro, tú sí que los puedes Los puedo ver, identificar y pero los no, tienes no los delante puedo cara a cara, manejar. ¿no? Pero el caso a lo que voy, que es a lo que venía el poema, ¿no? Pues esta contradicción de, por un lado, te alaban, pero por otro lado, te rechazan, ¿no? El tema de que la gente se pare a escuchar tu podcast y te comente y se digne a comentarte con lo que decías tú, ¿no? Es que a lo mejor no tienen en cuenta, ¿vale? Pero no tienen en cuenta, pero se han puesto a comentar el podcast o lo que has dicho y todo por una cosa mala, que a lo mejor esas personas llevan escuchando los podcasts de Íñigo desde el principio y no han hecho nunca un comentario, les gusta el podcast porque de hecho llevan escuchándolo durante un tiempo y se paran a comentarlo sin darse de alta ni nada, solamente para decir esto, ¿no? Sí, que la Entonces, retroalimentación es sobre lo ujú, negativo, no cuando te claro, gusta. efectivamente. Entonces, eso... Pero porque yo creo que tenemos la necesidad de hacernos notar y de Ujú. intentar solucionar el mundo. Y creo que de ahí Ujú. se dan muchos enfrentamientos. Y que este hombre, si muriera uno en la horca, el vilón este, No, billón, o como ujú. se diga. ¿Cómo es? ¿Billón? Vilón, es que Vilón, yo vilón. tampoco sé francés, pero creo que es vilón. Vilón o no sé. Sí que tenía razón, que somos pura contradicción y vivimos en Ujú. pura contradicción y el mundo es así, contradictorio. Y te encuentras con muchos enfrentamientos porque cada uno quiere tener razón sobre lo suyo y no damos nuestro brazo a torcer en muchas, digamos, la gran mayoría Ujú. de situaciones Sí. que experimentas desde las más cotidianas o más insignificantes que se pueden agravar por no saber reaccionar, ¿no? O no saber dar tu brazo a torcer o asumir tu Ujú. responsabilidad, Asumir tu error, ¿no? asumir tu Ujú. error, exacto. Ujú. Y de ahí llegan muchos enfrentamientos, Ujú. como este hombre, ¿no? Y nos Claro. rechazamos entre todos, Sí. mutuamente. Eh, Como un ejemplo claro. el tema, sí, a mí me pasa mucho, vamos, nosotros lo sufrimos mucho en las carreteras, Ujú. con el coche. Que somos muy de enfrentarnos a las Ujú. cosas o de no callarnos, Sí. que puede que nos pase por este motivo, ¿no? Que al menos yo pues siempre le comento a David o tenemos esa duda sobre qué hacer. Llamar la atención o callarnos. Ujú. Decir esto no lo haga o que al final muchas veces no te da tiempo a pensar porque del Sí, cabreo al final reaccionas más que Claro. piensas. Ujú. pues, por ejemplo, pitar Sí. en el coche. Cuando ve a uno que hace algo mal o Ujú. que ha puesto en peligro la circulación, que está parado donde no debe pararse, como nos pasa mucho en Ujú. una calle donde vivimos, ¿no? Que no hay un ceda y en vez de seguir por su carril se para para Sí. incorporarse en mitad de un paso de cebra que no debe. En fin, Sí, situaciones o las así. rotondas. O cuando hacen mal la rotonda, se te cruzan. Vale, debemos nosotros modificar nuestra conducción, pues veo que he podido anticipar la reacción de otro, pues freno para evitar el choque, Ujú. claro. Pero pito, si ya lo he solucionado, Sí, realmente, sí. ¿de qué sirve llamar la atención? Claro, que no sirve de nada. Esa pero persona no va a cambiar. no va a Y cambiar. no va a... Muy pocos te van a pedir perdón. De hecho, Ujú. cuando ha pasado algo así, un camión, por ejemplo, que se fue a incorporar y no nos vio, yo creo Ujú. que fue porque no nos vio, sí que le pité y tal, y pidió disculpas. Y pidió disculpas. Pero sí. muy Ujú. pocos, la mayoría, Ujú. lo Sí, que la hacen última vez es fue- enfrentarse. Y Claro. la última vez fue Cuenta la última vez, sí. Ujú. pues las rotondas, que las rotondas son difíciles de tomar porque Ujú. está siempre el típico que hace la vuelta al ruedo, siempre por la derecha, entonces a ti es imposible darte tiempo a incorporarte a la derecha cuando de verdad vas a coger la salida. Ujú. Y este hombre fue siempre por la derecha, nos adelantó por la derecha, Ujú. y cuando yo iba a coger la salida no me dejó incorporarme, que tenía que haber esperado a que pasase. Pero Claro, como digamos que, perdona, salimos los dos. Sí. Había dos carriles Claro, yo cogí para salir, el pero del el de centro. la derecha. Yo cogí el del centro porque Ujú. iba a dejar una salida y una incorporación a la rotonda. O sea que me iba a la izquierda de la rotonda, Ujú. prácticamente. Por eso cojo el del centro Sí. y me voy incorporando. Pero este de pronto lo vi que pasó por la derecha, Ujú. Acelerando. claro. Y como las salidas eran de 2 carriles, Ujú. Bueno, Lo pues- que pasa que el carril de la derecha, o sea, de esos dos carriles que salían, el de la derecha tenía un ceda. sí.
que como la salida tenía 2 carriles, pues yo seguí por el carril, que es cierto que al final te cruzas, pero no interfiero en la circulación del carril derecho de la rotonda, puesto que yo voy por otro carril izquierdo. En la salida de la rotonda hay 2 carriles. La salida que íbamos a coger nosotros tenía 2 carriles. Sí. Vale, pues yo seguí por el carril de la izquierda y este que iba por la derecha, haciendo la vuelta al ruedo, como digo, en la rotonda, cogió el carril de la derecha y ahí tenía un cede al paso para incorporarse al carril de la izquierda, que es donde estaba yo. ¿Qué pasa? Que no hizo el cede al paso, aceleró, y yo al verlo, pues no me voy a hacer una carrera a ver quién llega antes. Pues lo dejé que pasara. Pero claro, le pité y encima se puso chulo, haciendo un gesto ahí, como diciendo, ¿qué quieres? Has cogido... Que él daba por hecho que nosotros lo habíamos hecho mal, que es cierto que hubo una parte que hicimos mal, puesto que en la rotonda al salirte tienes que irte a la derecha. Sí, pero no pudimos irnos a la derecha porque estaba ocupada por él, que en lugar de haber cogido... Que estaba acelerando y adelantándonos por la derecha. Pero que es que el carril que tenía, es cierto que no pone obligatoriamente que tengas que irte hacia la derecha, pero es que él había cogido la rotonda desde el carril externo, pasando una primera salida. Entonces, claro, o sea... Una salida y una incorporación a la rotonda, o sea... Había hecho que el problema es que casi entera la rotonda por la derecha. En todo momento a ese coche a nuestro lado impidiéndonos coger el carril. Claro, que ahí, ¿qué haces? Por ejemplo, en esa situación, como muchas otras hemos tenido. Pues ¿De qué sirve enfrentarse o llamarle la atención? Yo ya lo he dejado pasar para que no me dé, porque es cierto que me da y él tiene un cede al paso. A lo mejor... pues hubiésemos salido volando o no, hubiésemos tenido tan rápido. Esto un era golpe una incorporación a la autovía, pero que no vas a hacer un golpe fuerte. Pero no vas a evitar siempre esa situación, ¿no? Cualquier golpe lo evita. Lo intentas evitar, lógicamente. Pero ¿de qué sirve enfrentarte, en realidad? Bueno, claro, o sea, el problema es que te pasa como a mí, con mis ataques de ira. Sí. Y claro, que en esa situación es que sobre todo porque me indigna. Sobre todo el hecho de que lo que has dicho, ¿no? Es que encima, en lugar de pedir perdón, se puso chulo. Pero porque se notaba que iba provocando, que iba diciendo, no, tú no me vas a adelantar. Porque él se creía que yo estaba intentando pasar antes que él o algo, no sé. Que muchas veces es tu percepción totalmente errónea de la realidad, sí, ¿no? De lo que hacen los demás. Nuestra percepción. Y de ahí viene el tema de enfrentarte o no. Decir las cosas o no. Recriminar ciertos comportamientos. ¿Para qué? ¿Van a servir de algo? No. ¿Muchos se van a dar cuenta? No. Sí. Al final vas a crear enfrentamientos. Y vas a hacer que todos te odien y que seas por todos rechazado. Que no seas bien acogido siquiera. Mal acogido y por todos rechazados. Entonces, claro. Esto igual que los comentarios negativos. ¿De qué sirve contestarlo? O fomentar ese enfrentamiento, dándole más pie a que o más ego a esa persona que ha escrito para sentirse bien consigo mismo, para creer que va a salvar el mundo o así. Para intentar quedar por encima. ¿Sí? Claro, sí, es que aunque no tengan ni puta idea, pero son muchos casos así. Es igual que pues en Facebook creo que era comentarios sobre una tontería, el pienso de Malder, el que yo compro. Pues yo le decía que había que comprarlo en la fábrica oficial alemana, de donde viene, que no es en Alemania, sino en una tienda de España que la trae de allí. No en las tiendas estas low cost de internet, que te lo venden más barato, pero porque por lo que sea ellos pueden ofrecer ese precio, lo compran al por mayor, quita la caja protectora. Entonces yo le decía que era un pienso natural, necesitaba su caja, que aquí te atendían mejor, y esa persona no compraba ni siquiera el pienso, pero decía un enfrentamiento absurdo y una serie de comentarios absurdos o que no viene a la cuenta, que en realidad pierdes tu tiempo. Sí, sobre todo porque muchas veces es cierto que es que no sirven para nada. Vienen de cosas que dices, es que aparte, ¿por qué tienes que...? O sea, yo he dado mi opinión. Claro, tú la tuya, punto. Tú has dado la tuya, pero es que yo estoy hablando de algo que conozco, ¿no? Claro, ¿no? En el caso claro, o sea, las tiendas esas, pues porque a lo mejor tienen el pienso desde hace 4 meses almacenado, un pienso natural que se supone que tiene que estar en unas condiciones climatológicas y de reparto.
Claro. idónea, etcétera. Entonces es En como, pues cómprate un jamón de jabugo y lo tienes en un almacén al sol durante 3 meses y lo vendes después, tío. Que este personaje que escribió Los Anónimos, que lo mismo no sabía ni que le había salido anónimo. ¿Personaje o no lo sé. personajes? Sí. Ujú. Creo que al final eran varios. Que seguramente ellos piensan que tienen la razón. Es Ujú. como pues, enfrentamientos Ujú. que han ido a más, ya sabes, ¿no? De juzgado y todo Sí, esto. sí. Que cada uno cree que tiene la razón. Ya. Y somos así, es la especie humana. Y ya está, pero por eso realmente no sirve enfrentarte, Ujú. creo yo. A no ser que de verdad, pues bueno, yo me enfrento muchas veces en mi trabajo Sí, no, pero que hay y veces reclamo y reivindico cosas. Sí. Pero llegar a una discusión, entre comillas, que no es llegar a manos ni insultarse, ni discusión de pelea, sino hablar, comentar, pues yo creo esto, tú crees lo otro. Hay un límite, creo yo. Que llega un momento en que no hay más vuelta de tuerca, que no va a llegar a más, entonces Ya. deja de perder el tiempo. Ujú. Ya está, que Sí. cada uno se vaya pensando que tiene la razón y a tomar por culo. Ya. De ¿No? todas formas, ¿tú crees que esto que estás diciendo Que lo vamos a aplicar que en la lo vamos a vida? aplicar? O sea, no en la vida. O sea, vamos, con este podcast, si alguien Ah, pues es lo llegaremos que a te tener digo yo algún día siempre. un hater. Que no contestes, que realmente contestar. Y sobre todo, los haters de otros. Perdona, Íñigo, pero que cada uno se... Además, Íñigo yo creo que lo gestiona de puta madre. Íñigo lo este gestiona hombre. muy bien, ¿no? Sí, sí, Porque sí, él sí. lo hace... Pero sí, que sí. encima aguantar tú los comentarios de otros. Pues mira, no. Ya, Una no, cosa pero es a mí ayudar simplemente es que y me otra cosa es pareció- buscarte más problemas que no te incumben. Me pareció una cosa tan fuera de lugar, sobre todo por el hecho de que tú lo leías y era como, joder, si es que ha habido un primer comentario anónimo, Íñigo lo ha contestado diciendo, es mi experiencia, No, pero ya está. claro. Pero es que luego venían otros dos y ya no sabía si es que era la misma persona que había comentado y que se había, porque muchas veces Pero- pasa esto también, ¿no? Que te llegas y Sí, le sí. das a esto Mm. y se te ocurre otra cosa Sí. y la vuelves a poner y es como... Pero que sobre todo Íñigo lo había advertido, vamos a ver. Claro, Esto pues es mi a lo que yo opinión y que iba. lo estoy diciendo para que no lo hagáis. Que es a lo que yo ¿No? iba, es por eso otro comentario que otra vez que volví a contestar, digo, pero si es que ha dicho que no lo hagáis. Pero Es aún que, ¿qué más así, queréis? aunque dijera que lo hiciera, porque creo que todo este episodio, de todo lo que hablamos nosotros, hay muchísimas cosas políticamente correctas, ¿no? Ujú, claro. Que tú tienes tu opinión, perfecto, pues no me escuches. Ujú, claro, O al final es yo tan simple como tengo eso. la mía y yo hablo y yo puedo decir, creo, lo que Ujú. me dé la gana, ¿no? Otra cosa es que tú hagas caso o no. Ujú. Pero escribir solo porque has visto un pequeño error en algo que han Ujú. dicho, como si te creyeras que... Sí, que vas a salvar el tráfico marítimo, Sí. que era lo que les estaba diciendo yo. O sea, vamos a ver. O que tienes tenemos la aquí verdad absoluta, pues no sé. Lo dicho, que ya veremos si en algún momento nosotros cuando con este podcast acabamos teniendo haters, esperemos que no, y a ver cómo los acabamos gestionando, ¿no? Y poco más. Pues yo creo que ya nos podemos ir. Sí, podríamos ahí. resumirlo con esto que dice, que este verso me ha encantado. ¿Cuál? Que entiendo mucho sin juicio ni saber. Ajá. ¿No? Que al final- Efectivamente. Eso es lo que resumen Ujú. todos los comentarios. Hater o no hater, Hater, todos exactamente. creemos saber mucho sin tener ni puta idea. Todos somos unos putos cuñados al final. Así que nada, pues hasta aquí. Pues nos vamos a tomar por culo al Nos camino vamos de Baldosa. Al camino de baldosas amarillas, efectivamente. Somos Esmeralda, David y Malder. Que sigue dormido. Que sigue dormido. Y os decimos adiós.